Continuando nuestra reflexión sobre Cantares 1, versículo 4, avanzamos a la frase en pos de ti correremos. La Sulamita, hablando a Salomón, le dice, atráeme, en pos de ti correremos. Vamos a meditar ahora sobre la importancia de correr la carrera cristiana. Esta frase, en pos de ti correremos, expresa el resultado de las muestras de amor por parte de Salomón. En la medida que él lograba atraer el corazón de la Sulamita, ella declara que iría corriendo tras él. Lo primero que debemos observar es el verbo correremos. Ella no dice que caminaría tras él, sino que correría. El verbo indica esfuerzo y energía. Caminar es fácil, correr exige más trabajo. En la parábola del hijo pródigo, cuando el padre vio que su hijo se acercaba a la casa, leemos que él corrió a recibirlo. ¿Por qué? Porque amaba mucho a su hijo. De igual modo, la Sulamita expresa el deseo no solo de caminar en forma desganada tras Salomón, sino que quería correr tras él. Sin embargo, para lograrlo, ella reconoce que necesitaba amarlo más. Atráeme y en pos de ti correremos. El autor de la carta a los Hebreos afirma que el creyente debe correr la carrera cristiana. Escuchemos Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lamentablemente, muchos cristianos solo están caminando en pos del Señor. Algunos hasta se han detenido por completo. Están parados en la vida cristiana. Una de las causas por el letargo espiritual es la falta de amor por el Señor. Tenemos una ilustración interesante de este principio en el relato de la resurrección del Señor en Juan capítulo 20. ¿Se acuerdan lo que leemos ahí? Que cuando Juan y Pedro oyeron que la tumba estaba vacía, los dos fueron corriendo al sepulcro. Pero en el cuarto evangelio leemos, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan 20, versículo 4. El discípulo que corrió más rápido fue Juan, y corrió así no por su vigor físico, sino porque era el discípulo amado, el que amaba tanto al Señor. Fue su amor por el Señor que le hizo correr rápidamente, más que Pedro, no tanto su fuerza física. Las palabras de la Sulamita confirman que lo que genera en nosotros este entusiasmo espiritual es amor. Si no tenemos amor por el Señor, nuestra vida cristiana será marcada por desgano, una falta de compromiso, entusiasmo. No leeremos mucho la Biblia, pasaremos poco tiempo en oración, muchas veces faltaremos a los cultos y, por cierto, no haremos casi nada en la iglesia aparte de asistir de vez en cuando a los cultos. Ese comportamiento nuestro señala una falta de amor por el Señor.
En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, leemos que un día un fariseo llamado Simón invitó al Señor a cenar en su casa. Francamente, lo hizo más por curiosidad que por amor, porque no le brindó al Señor las atenciones ni más básicas de un anfitrión. Por ejemplo, no le dio el beso de bienvenida, tampoco agua para lavarse los pies. No ungió su cabeza con aceite para refrescarlo, que era común en esa cultura. Sin embargo, mientras cenaban, algo extraño ocurrió. Una mujer entró al lugar donde estaban cenando y empezó a regar los pies del Señor con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos y luego besándolos. Finalmente derramó perfume sobre sus pies, ungiéndolos con un aceite aromático. Simón quedó escandalizado, porque a su criterio la mujer era pecadora. Sin embargo, el Señor le hizo reflexionar al señalar que las acciones de la mujer revelaban la grandeza de su amor, mientras que por implicancia la dejadez de Simón señalaba su falta de amor. Para ayudarle a entender, el Señor narró una parábola de dos hombres que debían dinero a otro. Una persona debía mucho más que el otro, pero la persona a quien debían decidió perdonar a ambos sus deudas. Y el Señor le preguntó a Simón, Simón, de estas dos personas que estaban endeudadas, ¿quién piensa que amó más a la persona que los perdonó? Y Simón dijo, bueno, creo que al que le perdonó más. Y el Señor Jesús dijo, exactamente, Simón. Y luego aplicó esa parábola al caso de Simón y a la mujer, diciendo lo siguiente, Lucas 7, versículo 44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. Tú, Simón, no me diste beso, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ese fue el problema con Simón. Él se creía muy religioso, muy espiritual, pero amaba muy poco al Señor. Y la realidad es que Simón no era consciente de ser un pecador y por lo tanto se confiaba en sus actos de obediencia a la ley de Dios y no pensaba que Dios tenía que perdonarle, por eso no amaba mucho. La mujer, en cambio, era muy consciente de su pecado. Sabía que el Señor le había perdonado y por eso amaba mucho al Señor. Una de las personas que ejemplifica esta acción de correr tras el Señor por amor es el apóstol Pablo. Él sabía muy bien cuántos pecados el Señor le había perdonado, habiendo sido él antes un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Y en Filipenses 3, versículos 7 en adelante, Pablo señala el gran cambio que ocurrió en su vida cuando conoció al Señor, cuando fue atraído por su amor y por su perdón. A partir de ese momento, Cristo vino a ser lo más importante en la vida de Pablo. No solo eso, sino que demostró un tremendo entusiasmo por seguir avanzando en la vida cristiana. Por eso, en esa carta a los Filipenses, Pablo declara, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto o maduro, sino que prosigo. Ahí empieza este énfasis sobre la energía, ¿no es cierto? Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, por decir, corro hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es a la luz de su propio ejemplo y en el contexto de hablar de ganar el premio por participar en una competencia de atletismo, que Pablo exhortó a los creyentes en Corinto: corred de tal manera que obtengáis el premio. 1 Corintios 9:24. Creo que queda claro que la vida cristiana exige mucho entusiasmo y energía. Y estas dos cosas son el resultado del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No obstante, tenemos una gran responsabilidad de poner de nuestra parte para correr la carrera cristiana. Y para lograrlo es necesario crecer en amor por el Señor. Así que tomemos un momento para evaluar nuestras vidas a la luz de estos principios. Pidamos al Señor que nos ayude a crecer en amor. Digámosle con la Sulamita: atráeme para que en pos de ti correremos, para que así dejemos atrás el letargo espiritual y comencemos a poner mucho más esfuerzo en la vida cristiana. Padre Celestial, reconocemos el gran esfuerzo que tú hiciste para salvarnos, como ese padre en la parábola del hijo pródigo que fue corriendo a recibir al hijo. Tú vienes corriendo al encuentro del pecador que se arrepiente. Pero Padre, perdónanos que muchas veces no mostramos la misma energía espiritual nosotros, que somos los más indicados en correr tras el Señor. Padre, perdónanos por una falta de amor por Cristo y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en Él, a meditar en todo lo que Él ha hecho para salvarnos, que eso nos atraiga hacia Él y que ese amor renovado nos anime a esforzarnos mucho más en la vida cristiana, para que podamos crecer y glorificarte a través de nuestra vida aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.